Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz. ¿Cómo estamos hoy, mi amor? ¿Cómo estás hoy? Excelente. ¿Estás bendecida, encendida en victoria? Y con tendencia a seguir mejorando. Y con tendencia a seguir mejorando, ¿verdad? Empezamos este momento entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias, papito Dios hermoso, por este momento que tú nos das, porque siempre estás dándonos lo mejor. Por eso venimos ante tu presencia en este momento, para que tú nos regales el Espíritu Santo, para que nos regales a través de él esa presencia viva tuya que es la gracia, para que nos sumerjamos cada vez más en ti, nos des esa posibilidad de siempre estar en el reino de los cielos al cual pertenecemos. Por eso te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Te entrego lo que soy completamente a ti. Llénalo con tu amor precioso. Haz que mi corazón se llene, se infle, se inunde de tu amor. Se inunde para que yo te pueda amar, porque si yo te amo, puedo amar a mis hermanos. Si no estoy con ese amor tuyo, en el mundo no hay amor, Padre. En el mundo hay desamor, hay desosiego, hay angustia, hay desespero, hay celos, envidias. Todo lo que Pablo nos enseña allí en Gálatas, Padre, esa lucha entre el cuerpo y el espíritu. Nosotros somos espirituales, nosotros pertenecemos a tu reino, somos tus hijos amados. No queremos perdernos porque tú anhelas que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso hoy danos de nuestro alimento, ese alimento vivo que es la palabra tuya. Nútrenos con tu palabra, Padre Santo del cielo. Haznos cada vez más ser coherentes con esa palabra que tú nos das. Y danos la presencia del Espíritu Santo, que lo que tú nos vas a enseñar con tu palabra, podamos no solamente entenderla, sino también ponerla por obra. O sea, dar testimonio de que tú nos das ese alimento y que ese alimento nos hace fuertes en ti para poder dar ese testimonio que necesitamos. Para mostrar que tú existes, que tú eres real, que tú eres nuestro Padre. Ven a nuestras vidas, ayúdanos y glorifícate en las dificultades que podamos tener para que podamos dar ese testimonio vivo y eficaz. Gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, dime, pues, ¿qué palabra tenemos para este momento? Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Vamos a los versículos del 14 al 23. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Queda uno sorprendido como de cuando el Señor dice cuando dice no lo que entra en el cuerpo es lo que hace impuro. Uno dice, ¿por qué no comprender eso? Pero me supongo que en el momento en que uno no conocía al Señor, leía uno esto y pues uno, pues igual que los discípulos, quedaba así como
¿Y qué quiere decir eso, no? Y la verdad es esa situación, o sea, en el momento en que, o sea, en el Antiguo Testamento y todo eso, había muchas cosas que en lo posible, pues los judíos no podían comer, pero tenía muchas veces que ver con la parte de la salud de ellos, ¿sí? Como que dependiendo de lo que comieran los animalitos y sus costumbres, por decirlo así, ellos podían comer esos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cerditos, ¿no? Y la costumbre de los cerdos o los puercos, pues en algunos tiempos de que estaban por ahí, son bastante particulares porque ellos están en el lodo, o sea, son cosas bien curiosas. Pero pues ahorita los sistemas de cuidado son diferentes, ¿no? Y aquí en el momento en que nuestro Señor Jesús habla de que los alimentos no son impuros, o sea, no son los que hacen impuro al hombre. También hay otro pasaje donde él le habla a Pedro precisamente, que si ustedes se acuerdan, en el momento en que el ángel viene a visitar a Pedro y le muestra la comida, y entonces el Señor le dice que coma y él le dice que no, porque son alimentos impuros. Entonces el Señor le dice no llames impuro algo que el Señor no ha hecho impuro, ¿no? Y es interesante porque realmente en el corazón del hombre se tejen muchas cosas, se tejen muchas artimañas, no sé, ideas, pensamientos, qué sé yo. Y eso sí, no se preocupa el ser humano de esa cantidad de cosas que está haciendo en su corazón y que en su comportamiento lo va a expresar, o en sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eso sí, no se preocupa de sus malos deseos, o sea, en su momento de la ira, en su momento de la tristeza, en su momento de una traición, cualquier cosa. El ser humano maneja muchas situaciones y quiere expresarse de muchas maneras. Y en eso no se preocupa y resulta que viene desde adentro, pero tristemente todos nos creemos que somos muy buenos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que toda la cantidad de situaciones vividas, todas las cantidades de heridas experimentadas y demás, son las que generan que nosotros reaccionemos de manera incorrecta. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo. O sea, no es lo que tú te comes lo que te hace eso. Al fin y al cabo, pues sí, te puede enfermar, pero eso no te hace impuro. La enfermedad se puede tratar con medicamentos y demás. Lo que hace impuro a la persona es todo lo que tiene guardado en su corazón, todo lo que no ha trabajado de su vida. Y es importante que nosotros seamos conscientes de esto porque sí, tú puedes decir, no, yo hago las cosas bien, yo hago las cosas como Dios manda, pero resulta que ¿qué pensamientos a veces tienes? ¿Sí? ¿Qué forma de hablar? Porque hay personas que pueden estar yendo todos los días a la iglesia, pero su forma de hablar de las personas, su forma de hablar de sí misma, dice que ¿de qué le sirve estar yendo a la iglesia si no está dejando que ese Señor maravilloso y poderoso al que visita en la iglesia transforme su vida? O sea, uno debe ir a la iglesia, pero la idea es que aquello que está uno aprendiendo, o sea, si tú vas a la misa simplemente por escuchar, estás perdiendo tu tiempo. Tú debes ir a la misa para aprender de lo que la palabra está enseñando. O sea, de que hay cosas que tenemos que sanar, hay cosas que debemos ser transformados y demás. Si tú no estás aprendiendo, o listo, tú oras, estudia la palabra, y si tú no estás aprendiendo de la palabra, no estás dejando que el Señor te limpie. Y mientras tú no te limpies en tu corazón, tú estás impuro.
y las cosas que salen de tu boca y tus comportamientos y tus pensamientos serán impuros. Y ahí eso es lo que el Señor nos está indicando, que es necesario que nosotros trabajemos todas esas situaciones, que nosotros realmente hagamos lo correcto, que es limpiarnos. Eso nos ensució, eso es lo que nos tiene mal. Porque tú puedes ser una persona muy espectacular supuestamente, pero si tú cuando hablas lo malo, hablas lo negativo, hablas lo pesimista, hablas maldiciendo, ahí estás dañando todo lo que posiblemente tú puedas estar supuestamente haciendo, lo magnífico que estás haciendo. Puedes ser una persona muy trabajadora, pero si cuando estás trabajando, estás hablando cosas, eso se vuelve desagradable. Eso es una realidad. O sea, y mientras más heridas tengas, mientras más vivas del rechazo, mientras más vivas del resentimiento, mientras más vivas de la venganza y demás, pues más cosas feas salen de ti, más cosas feas hablas tú. Y eso desagrada demasiado. Entonces, ¿por qué uno se va dando cuenta de que una persona no está en el Señor? Cuando de su boca habla groserías, cuando de su boca está haciendo bromas pesadas, chistes de doble sentido, como se dice, o colorados o rojos. Cuando, o sea, estás haciendo cosas, diciendo cosas de algunas personas. O sea, ahí se puede ver claramente cuando una persona está impura. O sea, tiene en su corazón algo que está dañado, algo que no está bien. Entonces, fácilmente uno puede identificar eso. Y cuando una persona habla así, en su momento puede ser agradable, pero una persona, las personas pueden verla así, pero posteriormente, después de un tiempo, es algo que desagrada, es algo que incomoda, ¿sí? Y eso es importantísimo que nosotros revisemos, no que yo le revise al otro, no, que yo me revise a mí mismo, ¿sí? Uno cree estar hablando supremamente bien, pero si no hemos trabajado en nosotros, desafortunadamente nuestras palabras serán muy desagradables y serán impuras, y no solamente eso, sino que van a afectar a las personas que nos escuchan, porque eso afecta a las personas que nos escuchan. Cuando decimos lo incorrecto, eso afecta a la persona que nos escucha. Cuando somos nosotros los que formamos a nuestros niños y no hemos trabajado en nuestro corazón, eso está afectando a nuestros niños. Y posteriormente lo vamos a ver en sus comportamientos, en su forma de hablar, en su forma de reaccionar. Entonces, importantísimo eso que el Señor nos dice, porque aquí nos está hablando con claridad qué es lo que realmente nos está haciendo impuro a las personas y que a veces ni le prestamos atención. Me llamó mucho la atención con mi esposa una actitud de una persona con respecto a lo que es ser vegano, ¿no? Y genera un conflicto impresionante con respecto a todo lo del comer carne, comer huevo, comer leche, todo lo que es mantequilla, mejor dicho. O sea, y es todo un cuestionamiento con respecto a una comida vegana o una comida que es vegetariana. Y entonces el Señor está en este momento que nos está enseñando con respecto a ello, que todo el extremo es vicioso, Moni. ¿Sí? Uh-huh. Básicamente, todo lo que se hace en extremo. Todo está hecho para bien, pero no todo nos conviene. Porque el Señor todo lo hizo para bien. Nuestro Padre Dios todo lo hizo, eso dice la palabra. Pero no todo nos conviene. Los extremos son viciosos, ¿sí? Por ejemplo, conozco una pareja que se casaron. Y ella era, o es tal vez, no hace mucho tiempo que no sé de ellos, pero él muy católico, re católico, y ella una mujer hinduista, que considera pues que el alimento debe ser netamente vegetariano.
Entonces él se enamoró de ella desde muy jovencito, dijo que quería ser su esposo. Y ella le dijo, pues si tú quieres casarte conmigo, pero debes respetarme en mis tradiciones y en mis creencias. Entonces le dijo que sí, que primaba por encima el amor. Ay, benditos problemas que se empezaron a gestar. No solamente por el hecho de las mismas religiones, porque es bien complicado, pero sobre todo el hecho de que ella, por ejemplo, queda en embarazo y como ella no come proteína, sino a través tal vez de ¿qué? La proteína viene los vegetales, de los granos. De los granos, ¿no es cierto? Como ¿qué sería? La legumbre. La lentejas, los frijoles, el garbanzo. Entonces, de por sí cuando quedó en embarazo, ¿qué complicación tuvo para su gestación? Muchas dificultades le presentaron. Entonces, hay una descompensación en el organismo. Que sea bueno o malo, pienso que ese no es el punto. Lo cierto es que llevar a los extremos también es algo que es complejo. Mi Jesús comía cordero, no comía cerdo. ¿Por qué no comía cerdo? O sangre de animal. Porque de una u otra forma eso también tiene una implicación de salud. Y nuestro Padre Dios, si tú te pones a ver la gran mayoría de preceptos de los 200 o 300 preceptos que tienen los judíos, muchos de esos son para cuidar y preservar la salud. Entonces el comer, por ejemplo, comida de cerdo, el cerdo es muy dañino de una u otra forma si no se prepara adecuadamente, porque de una u otra forma trae algunas implicaciones que pueden dañar el organismo. Igual que la sangre de los animales, no quiere decir que no se coma. Por ejemplo, aquí en Colombia se hace la morcilla, que es con sangre de cerdo, ¿sí? Igual se come también la sangre de la res, que se llaman los claros, se cocinan y se comen con la sangre. Eso no quiere decir que sea malo o perverso, no está allí el punto. El punto es que lo que tú comas, lo comas primero bendiciéndolo, pero sí hay algo que se tiene que tener en cuenta, que la comida que tú te comas sea una comida santa y sagrada, porque hay comida que está dada para, ofrecida para Satanás. Ofrecida para el pecado, ofrecida una comida. Por ejemplo, tú vas a comer en algún sitio y no te das cuenta en qué sitio tú estás entrando, y esa comida ya está allí maldiciente, fue ya maldecida. Por decir algo, te voy a contar una anécdota. Nosotros trabajamos en las cárceles de menores y curiosamente me contaba una niña que ejerció la prostitución y que ella hacía parte de unos bares o unas cantinas tal vez, donde están allí las mujeres medio desnudas y ese tipo de cosas. Y entonces ella decía, o en los burdeles, ella decía que antes de abrir ellos empezaban a regar, reunían todos los licores en un solo recipiente, muchos de a poquito licor en cada recipiente, y ellos empezaban a esparcirla, imagínense, en todos los lugares del recinto, inclusive en la cocina, en todo lado, ellos esparcían eso, porque una forma no de bendecir, sino de maldecir, para que ellos el negocio le fuera bien y económicamente la gente que entrara se sintiera atada y económicamente pudieran ellos dar más dinero. Entonces, imagínate entonces la comida que se prepara allí y lo que se hace allí. Esa es una comida maldiciente, es una ofrecida a Satanás. Y tú entras a esos lugares y te la comes, pues de una u otra forma no te das cuenta que lo que tú estás comiendo y te haces un daño. No es lo que entra, dice mi Jesús, sino lo que sale. Aún así hay que tener mucha prudencia de qué es lo que tú te alimentas. No es porque no comas comida de cerdo, no comas morcillas o no comas de pronto ese alimento que en el judaísmo está prohibido, sino que esas leyes fueron dadas para preservar el cuerpo y para preservar la salud. Ya mi Jesús lo trasciende, porque mi Jesús hace nuevas todas las cosas. Lo trasciende en la medida que tengas tu prudencia en comer, porque si te pones a comer solamente carnes rojas, ¿qué va a pasar? Hay un problema en el organismo y te presenta, no sé en tu país cómo lo llamarán, pero aquí le dicen la gota, que es una enfermedad tremenda para los que comen solamente carnes rojas, ¿sí? Entonces hay que compensar necesariamente todo y tiene que haber un equilibrio, porque mi Padre Dios es un Dios de orden, y por eso cuando uno está en la presencia de Dios y uno se nutre del alimento verdadero, que es la palabra de Dios, a uno le da entendimiento, sabiduría, para uno no solamente saber hablar bien, sino también para poder nutrir el organismo y para poder no ser exagerado en muchas cosas, sino para poder ser disciplinado, coherente
y sobre todo sabio en lo que comes y en lo que hablas. Entonces eso te hace, cuando tú te nutres más del alimento verdadero, que es el maná bajado del cielo, que es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, vas a tener esa sabiduría para saber dónde entras, dónde participas, dónde hablas, dónde comes, dónde te nutres de cosas. Entonces ten mucha prudencia realmente, pero esa prudencia solamente viene cuando tú estás en la presencia del Espíritu Santo y te va a dar ese discernimiento para poder hablar, decir las cosas y poder nutrirte de las cosas que te hagan bien. Tengamos presente esto que está diciendo Rafa, porque es muy importante para nosotros realmente tener cuidado de, qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo. A veces nosotros no tenemos ni idea de cuál es la respuesta a cosas que nos están pasando, pero muchas veces tiene que ver primero o con la forma como nosotros, qué es lo que nosotros tenemos adentro del corazón, y segundo, pues es lógico también los alimentos que tenemos, no solamente los alimentos, ¿sabes? Los sitios a donde tú vas, qué es lo que estás, o sea, curiosamente hay hacía un programa y es qué es lo que tú estás comiendo, porque es que no solamente estás comiendo comida, estás comiendo, o sea, devoras cosas con los ojos, qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tú estás oyendo, ¿sí? Y hay cosas que te pueden estar en este momento afectando de manera importante. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero especialmente cuidado con lo que de eso te está produciendo, que está saliendo de tu vida. O sea, listo, puedes estar mirando, como se dice, puedes estar mirando de todo, ¿sí? Pero realmente tú, ¿qué estás dejando en tu corazón? ¿Qué es lo que te está nutriendo? Y de acuerdo con eso, entonces empezarás tú a reaccionar. O sea, listo, tú lo estás viendo. Genial, maravilloso, posiblemente lo pienses. Pero ¿qué es lo que de eso te está quedando en el corazón que está haciendo que tú reacciones de manera incorrecta? Yo quiero volverles a leer toda la cantidad de cosas, y hay cosas que parecen normales, pero es importante ponerle cuidado. Y me encantó esta parte porque dice, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y no le ponemos cuidado a nuestros pensamientos. Entonces que no estamos hablando del pensamiento que sale desde el corazón, y el corazón influye en el pensamiento. Exactamente. O sea, y la realidad es que las personas le ponen cuidado a lo que piensan. O sea, importantísimo eso. Y oye, hacer un ayuno de pensamiento es asunto tremendo. Es asunto dificilísimo. ¿Por qué razón? Porque uno quiere ponerle cuidado a todo el mundo, pero uno no se vigila. La verdad, uno tiene que vigilar los pensamientos. Explica, porque ahorita alguno está preguntando, bueno, ¿y cómo es eso? Porque tal vez no lo habías escuchado, el ayuno de pensamientos. Sí, es que alguna vez yo he hecho unas cosas bien interesantes. Muchas que me hicieron sufrir mucho. Y fue porque mis pensamientos eran muy negativos, muy pesimistas. O sea, yo pensaba mucho de manera pesimista. Y entonces fue algo que nos propusimos con una compañera de trabajo, curiosamente, pero estábamos en la iglesia, y entonces dijimos, porque las dos nos reforzábamos mucho en la forma como hablábamos a veces, que no era correcta, y entonces dijimos, vamos a ponernos un ayuno de pensamiento. Hoy eso es durísimo, porque era empezar uno el día y tratando de estar pendiente de qué es lo que uno está pensando. O sea, estar vigilando qué pensamiento negativo sale para frenarlo. Es bien difícil, se requiere de oración, se requiere de palabra, se requiere uno buscar estar realmente concentrado en vigilando lo que tú estás pensando de una cosa, de una persona, de todo, y que fueran positivos los pensamientos. Eso es bien tremendo. O sea, el ayuno era no pensar lo negativo. Entonces, cuando no era estar atento a que tu pensamiento que saliera fuera positivo, fuera bueno.
muy difícil, la verdad, muy difícil. Fue un reto bien tremendo. Pero sí es capaz uno de darse cuenta de la forma como uno piensa, y si está uno con la palabra, realmente las cosas pueden cambiar mucho. Gracias a Dios, pues Él, a través de su palabra, ojo con esto, la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Y ahí lo dice Romanos, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mire esto, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y así es, cuando tú vigilas tus pensamientos, cambias tu manera de pensar, tu vida cambia. Pero el único elemento, o sea, que yo conozca que de verdad te transforma la vida, es la Biblia. O sea, cuando tú realmente comes la Biblia, devoras la Biblia, estás pendiente de lo que la Biblia te dice, porque la Biblia hace que tu fe crezca. La Biblia hace que tú te des cuenta de lo que estás haciendo de manera incorrecta. La Biblia te enseña a sanar heridas. O sea, hay muchas cosas que a través de la Biblia tú transformas toda tu vida. Entonces es muy importante que tengas cuidado de ello. Dice así, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual. Bueno, esto es un tema que se habla mucho. Los robos. Si tú te quedas así sea con un alfiler que no es tuyo, eso es un robo, ¿sabías? Entonces, no importa el tamaño, es la postura. Los asesinatos, los adulterios. Oye, qué cantidad de cuestiones. Cuando tú te metes con una persona que ya tiene un hogar, esa situación es adulterio. La codicia, cuando estás envidiando lo de los demás. Las maldades. O sea, cuando tú le haces una maldad a otra persona, eso sale del corazón, eso te hace impuro, ¿sabías? Y uno lo piensa, ay, no, es una broma. Mire que aquí, de acuerdo con esto, eso no es bueno. Dice, el engaño, cuando mientes. Dice, los vicios. ¿Qué vicio tienes tú? ¿La televisión? Eso es un vicio. Entonces, mira, a ver, la envidia, imagínense. Los chismes, cuando le damos rienda suelta a la lengua de estar hablando de las personas, eso te hace impuro. Y estamos hablando de cosas muy comunes. Dice, el orgullo. A ver, ¿acaso en tu vida no está el orgullo, la soberbia? A ver, ¿no te sientes tú más que el otro? ¿No quieres tú controlar lo que el otro? ¿No quieres tú mandar? ¿No quieres tú hacer muchas cosas para que los otros te sigan? O, ay, no se metan conmigo porque quién sabe. A ver, ¿eso no será el orgullo? Ojo, porque el orgullo es también impuro, y la falta de juicio. O sea, hay muchísimas cosas que nos llevan a hacer, hay unas locuras que uno dice, ay, ¿yo por qué hice esto? Eso es falta de juicio. Y cuando falta el juicio es porque te falta la palabra. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra aquí nos está diciendo. ¿Queremos realmente ganar la salvación? Pues esforcémonos algo más, muchísimo más, para que de verdad de nosotros nos salgan cosas impuras. Imagínate entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú te nutres, de eso es lo que se sale de la boca. Entonces, me llama mucho la atención porque la psicología siempre habla de la mente, ¿no? Pero curiosamente, la parte espiritual, nuestro Señor habla del corazón. Le da más importancia al corazón que la mente. Él habla del corazón, todo lo que tú llevas al corazón. Entonces, de allí el corazón es lo que influye en la mente. Por tanto, renueva tu corazón, no renueva tu mente, renueva tu corazón. En la medida que tú renueves tu corazón más, te nutras más desde la palabra de Dios, tu mente va a ser también renovada. Qué interesante ese concepto, porque el Señor me habla de eso. ¿Qué es lo que tú te nutres? ¿Qué es lo que tú te alimentas? ¿Con qué te nutres y te alimentas? De eso allí es lo que va a salir de tu boca. No, acuérdate que todo fue creado por Dios, pero no todo nos conviene. Y ten mucha prudencia con ello. Perfectamente, si tú lees Sabiduría, capítulo 16, vas a encontrar algo tan hermoso en Sabiduría, porque vas a ver cómo allí el que escribió el libro habla sobre el maná bajado del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que esa palabra, que es nuestro alimento verdadero, tenemos que nutrirnos desde temprano, antes de que salga el sol. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Levantarnos
como alma que llevo al Espíritu Santo a ir a trabajar. No, es que ya me agarró la noche, no, es que yo no sé qué, y la noche, el día, y la noche también, ¿no? Porque como que hay una pugna entre el día y la noche. Pero el Salmo 127 nos dice, Salmo 121 creo que es, bueno, donde dice que ¿en dónde estará mi socorro? ¿Sí? Que ni el sol de día, en el sol me cansará, ni la noche, en la luna en la noche me fatigará, porque el socorro lo tengo del Señor. O sea, por tanto, nada de lo que está creado está para mal, sino es lo que sale de tu corazón, lo que te hace daño. Pero para que salga de tu corazón es porque tú te has nutrido, porque traes heridas de tu pasado. Mónica habla de los pensamientos negativos, habla de la forma pesimista en que se habla, pero ¿de dónde viene eso? De una nutrición inadecuada. De tal vez los papás, tal vez la familia, tal vez las experiencias, los dolores que se traen. Se habla de una manera tan negativa, tan negativa. Pero bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Si esto es para ti, tómalo. Y empieza un cambio de vida. Hay que hacer ayuno de pensamiento. Impresionante ese concepto, ¿verdad? Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti. Que tengas un excelente día.